Muy buenas y bienvenido a mi canal Virtus Veritas. Creo que muy poca gente se ha preguntado por qué la religión mosaica, que supuestamente es la raíz de la religión cristiana y musulmana, no ha tenido influencia sobre la religión del vasto imperio antiguo Tartaria, que existió hasta el siglo XVIII-XIX. Los países nórdicos, incluso más tarde en el recién nacido Imperio Ruso, Imperio Chino, Antigua India y Japón, por ejemplo, a pesar de los grandes esfuerzos de la Iglesia Católica y los jesuitas, que han tenido una fuerte y continua presencia en el territorio. También creo que muy pocos de vosotros sabéis que de hecho Israel no es la tierra santa original de los israelitas, los musulmanes y los cristianos, demostrado también por los grandes historiadores y arqueólogos israelitas. Bueno, para entender todo este asunto, utilizaré las fuentes más conocidas por la mayoría de vosotros, las fuentes antiguas escritas en la India, la Torá de Israel, la Biblia de los cristianos y poco más. Nuestra actual humanidad, según todas las fuentes, tiene el origen en el antiguo Edén, entre comillas, o Hiperbórea, el actual norte o centro del cráter, muy relacionado con el Monte Meru, un gran evento cataclísmico y la migración hacia tierras desconocidas inhóspitas, hechos encontrados en todas las historias de todas o todos los pueblos del cráter. Bueno, parece que todo empieza con los Nefilim, muy conocidos por todo el mundo por el Génesis 6:1-4. La mayoría de la gente no puede entender por qué se colocó este pasaje en Génesis y quiénes eran los Nefilim, que supuestamente descendieron en el cráter para plantar las semillas de algo divino, entre comillas, en el vientre de las hijas hermosas del hombre. Lo que es muy interesante es que los Nefilim tienen su equivalente tanto en sánscrito como en griego. En sánscrito tenemos nau, o nu, o na, que significa nave o bote, o conocimiento, certeza, y también tenemos Navalin, que es nave estelar del cielo. En griego, Nefilim es igual a Nufilum, que significa las 5 razas, Filum de Noé, o Filum de No, o de Nu, o de Na. Ya lo sabéis muy bien que antiguamente no se escribían las vocales, solo las consonas. Entonces, estas 5 razas son Yadu, Turvasa, Druios, Anu y Puru. En nuestro caso, nos interesa específicamente los Yadu y sus compañeros, los Yadavas. Yadava es una contracción de Yadu más Devas. Bueno, sabemos muy bien que las devas en la antigua India eran los semidioses indios, ¿no? Entonces, Yadava significa el Yadu de mi dioses o el pueblo de Yah. Entonces, tenemos a los Nefilim o Navalin, que deriva en Noah o Manu, que deriva en Japeti o Jafet, o Yayati, que deriva en Yadu, que deriva en Yadava, que deriva en Yahuda. Bueno, Yayati o Jafeti o Jafet eran al mismo tiempo Diaus Pitar o Júpiter, Dios o Zeus, Vishnu o el Señor Krishna,
Shiva y Buda. Los Nefilim o los Navalin no se separaron de sus cuerpos, pero se trasladaron a los de los Yadu y Yadava a través de los flujos sanguíneos. Para eso tuvieron que reproducirse con las hermosas hijas de los hombres, dejando su semilla en el vientre de estas hijas. Cuanto más cerca estaban las personas genéticamente ligadas a los Yadu y Yadava, más fácil era conseguir una coincidencia genética correcta para producir un feto capaz de albergar un verdadero hijo inengendrado como Krishna o Jesús, ¿no? Sabemos que Krishna era un Yadukuru, Jesús era un Yehudi Koresh. Parece que todo el mundo tiene unas religiones que descienden de la época de Noé o la época de Na o de Nu o de No, adorando a las mismas deidades, acusando unos a otros de estar equivocados y de no tener razón. En la antigüedad se decía que estas tribus, los tribus de Yadu y Yadava o Yahuda, poseían un gran conocimiento místico más que cualquier otro pueblo de la tierra. Puede ser cierto que aquellos que fueron elegidos para el sacerdocio tuvieron que realizar algún tipo de prueba para demostrar que descendían de los seres divinos llamados Nefilim o Navalin. En Hebreos 7:3 leemos una descripción de la misteriosa figura de Melquisedec, que de hecho fue Malika Sadaka o Krishna, supuestamente la encarnación de Vishnu, sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, o de los Nefilim, o los Navalin, ¿no? Que permanece sacerdote continuamente. Bueno, según todas las religiones, nada, absolutamente nada, pasa sin el conocimiento y la aprobación de Dios. Entonces, ¿por qué Dios plantó a los Nefilim o los Navalin en la sangre de la humanidad antes de destruir a todos, menos a unos pocos, los Noé, o los Na, o Nu, o No? Es posible que los antiguos sabios no quisieran que supiéramos que los Nefilim vinieron aquí para sembrar la tierra con personas que tuvieran una estructura genética mejorada, quienes comenzarían la vida humana de nuevo en un entorno diferente. Todo lo que leemos en las escrituras es una breve descripción de los Nefilim o los Navalin y luego la parte sobre la gran inundación. Probablemente tomó varios cientos de años actuales para que los Nefilim o los Navalin mejoraran y regenerarán suficientemente la estructura genética humana en Noé o en Na o en Nu o en No y sus descendientes. Para hacerte una idea de cuán bajo había caído la humanidad después del gran diluvio en Altai y actual Siberia, tenemos que leer y entender el relato hindú de Na, Nu, No o Noé, tomado del Matsya Purana, la escritura antigua india, más tarde encontrado en el mal llamado Antiguo Testamento. A Satyavarman, ese soberano de toda la tierra, le nacieron 3 hijos. Por su nombre, el mayor Shem, luego Sham, y en tercer lugar, Jafeti. Todos eran hombres de buena moral, excelentes en virtud y hechos virtuosos, hábiles en el uso de armas para golpear o para lanzar, hombres valientes, ávidos de victoria en la batalla. Bueno, estas 3 personas
las encontramos más tarde bajo los mismos nombres en el mal llamado Antiguo Testamento como Sem, Cam y Jafet. Bueno, seguimos, pero Satya Varman, que se deleitaba continuamente con la meditación devota, veía a sus hijos aptos para el dominio y les impuso las cargas del gobierno, mientras él permanecía honrando y satisfaciendo a los dioses, sacerdotes y vacas. Un día, por el acto del destino, bebiendo hidromiel, perdió el sentido y se quedó dormido y desnudo. Entonces fue visto, entre comillas, por Sham o Cam del Antiguo Testamento y más tarde por los otros dos hermanos, que rápidamente cubrieron a su padre con ropa, preguntando en qué estado se encuentra su padre, intentando despertarlo. Habiendo recobrado su intelecto y sabiendo perfectamente lo que había pasado, maldijo a Sham o a Cam diciendo: serás siervo de siervos. Bueno, ¿te recuerda a algo muy bien conocido? Bueno, yo creo que sí. La maldición de Cam del mal llamado Antiguo Testamento. Ahora, ¿te imaginas cómo serían los hombres después del gran diluvio si Cam intentara la sodomía con su propio padre, un borracho viejo? Ahora, otra gran pregunta: ¿fue Sham o Cam uno de los buenos, un hombre de buena moral, excelente en virtud y hechos virtuosos? Juzga tú mismo. Bueno, en el siguiente video veremos cómo llegaron estas razas en la actual zona de Medio Oriente después de la gran guerra de Armagedón, que erróneamente pensamos que sucederá en la llanura de Megiddo en Israel. Quizás fue la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, la guerra de los 18 días que tuvo lugar en Ar-Magada, que significa la masacre de Magada, ya que en sánscrito Ar significa desgracia, lesión y dolor infligido. Muy bien, si te ha gustado el video y ha captado tu atención, dame un like y suscribe al canal. Y si puedes hacer una pequeña donación para ayudar al canal, en la descripción del video tienes el link para donaciones. Un gran abrazo, mucha salud y cuídate mucho. Hasta pronto.